metodología y de epistemología. Muy buenas tardes entonces a todas y todos. Hoy día entonces vamos a seguir trabajando esto de lo cuantitativo y lo cualitativo, en términos de que yo creo que por lo menos la próxima semana completa, según calendario, creo que vamos a ir como terminando o revisando estas como dos aproximaciones, estos dos enfoques, para después ya la cuarta semana, ya me imagino que la 1 de septiembre, empezar con la metodología cuantitativa dentro del marco de la enseñanza de la ciencia y de la biología, ¿cierto? Que también es diferente de lo que es la investigación cuantitativa típica que a lo mejor más conocen ustedes, biológica, por así decirlo, o educativa general. Así que eso, ¿ya? Así que hoy día la idea es revisar algunos temas conceptuales y hacer una actividad, empezarla a lo mejor ahora y que después la continuemos y ojalá la terminemos en el taller o laboratorio, ¿ya? Después a las 2:30. Así que eso, la clase 3 entonces, análisis de un estudio cualitativo eh, y planteamiento de un problema, que es más o menos lo que estábamos revisando al final de la clase anterior, ¿ya? Así que eso. Igual todavía faltan, pero vamos a empezar de a poco, lentito. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que terminamos. Entonces, yo creo que igual es bien importante más o menos reconocer esto, cómo se genera un planteamiento de problema, una pregunta de investigación, en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Generalmente entonces lo cualitativo viene de algo particular, de un escenario, de un fenómeno que ocurre, ¿cierto? Algo que uno vive, de una experiencia, ¿cierto? Eh, o de finalmente la búsqueda de un significado, ¿ya? Y es como hablan estos chiquillos cualitativos, ¿ya? Buscan el significado de la vida, bueno, de alguna parte de la vida en especial, en específico, ¿ya? Y para eso tienen que meterse en profundidad en la mente, en las costumbres o en la vida de un grupo o de una persona, ¿ya? Mientras que lo cuantitativo muchas veces, o la mayoría de las veces, viene de algo teórico, de algo que ya se sabe y que en algún momento también puede que no se sepa en un escenario particular. Y yo quiero esto que se sabe, no sé, las preconcepciones de tal contenido o la estrategia de enseñanza de la evolución o de las células de tal forma que se ha hecho en otras partes, uno quiere probarlo en su propia aula, escuela, ¿ya? Pero parte de algo más genérico, ¿ya? Y de ahí debería tener estos elementos, un planteamiento de problema. Profe, ¿Sí? hay un compañero que quiere entrar, ¿En no puede. serio? Y está Sí, callado. Eh, claro. pero a mí no me ha llegado nada. Siempre me llega. Po. No tengo... qué raro. No tengo ninguna solicitud de entrar. Y... Pucha. Em, ¿Y quién es? ¿Quién será? Daniel. Daniel. Em, Pucha, yo no sé cómo hacerlo entrar, porque no, siempre que uno le piden, uno lo hace, y bueno, cuando uno está presentando, de repente se pierde, pero no sé dónde me puede aparecer aquí. Eh, a lo mejor puede, y trate de, a lo mejor, como que entrar de nuevo, o por otro lado, no sé. Ya, le voy a decir. Gracias. Pero que yo no lo veo, no veo que nadie me esté pidiendo entrar, entonces a lo mejor tiene que, o a ver, o que me mande un. A ver. No, voy a esperar que conteste y ahí la aviso. Mm,
Sí, no tengo aquí como para invitar a alguien más, para invitar de nuevo a alguien. Mm, Bueno, ya. Em, a todo esto, paréntesis, que no se grabe. Em, yo tengo una cuenta de Zoom que también podría hacer clases por Zoom. Entonces, si a ustedes le acomoda y a lo mejor se pueden evitar estos problemas, podrían quedar ahí como, quedémonos, que veamos si es que es necesario, por ejemplo, cambiar y hacer las clases por ese otro medio, ¿ya? Ustedes me dicen, sí, no, me gusta, no me gusta, claro, sí, puede ser. Em, en términos de que, pucha, no me había tocado esto de que alguien quisiera entrar y no pudiera, ¿ya? Profe, mejor por acá porque ya tenemos la invitación, entonces no nos sale solicitar unirse. A mí por lo menos no. ¿Cómo? Entonces, si entramos directamente por acá, ¿Ya? entonces si hace Zoom, no habrá Mm. servido de nada que haya puesto la calendarización en Google. No, claro, tendría que cambiar eso. Pero claro, yo entiendo que ustedes como justamente tienen correo institucional, si es que lo usan es... ahí está, po. Ahí, por ejemplo, llegó Nicolás. Ahí apareció. Así aparece. ¿Ya? Pero bueno, en algún momento podemos usar Zoom también porque también se puede ocupar con... Se pueden hacer grupos en Zoom y eso es algo interesante y también se pueden hacer encuestas. Aquí no puedo, acá tengo que usar el chat nomás. Eso. Bueno, volviendo a la clase entonces, como ayer conversábamos también, los trabajos cualitativos generalmente formulan supuestos al comienzo de la investigación, mientras que muchos de los trabajos cuantitativos formulan hipótesis, ¿ya? Eso. Y entonces esos son dos elementos súper importantes que creo que es importante revisar, las hipótesis y los supuestos, ¿ya? Que no es lo mismo y a veces se confunden. ¿Ya? Aquí tengo yo una definición de hipótesis, eh, según la Academia de Ciencias norteamericana. Dice, una hipótesis es una proposición contrastable sobre algún aspecto del mundo natural o del mundo social que se puede ocupar para construir inferencias y explicaciones, ¿ya? Entonces, es una proposición contrastable, ¿ya? O que tiene la idea de ponerse a prueba o de contrastarse, debería poderse, ¿ya? Y después vamos a ver que los supuestos no son justamente eso, no son unas propuestas contrastables, sino que un supuesto es algo que uno asume como ya cierto y que no lo contrasta, no lo evalúa, sino que uno lo asume para poder realizar la investigación, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, o yo generé un ejemplo aquí, de una investigación que puede ser en educación, que dice, ¿cuál es la causa del bajo rendimiento en ciencias de estudiantes de nivel socioeconómico bajos? ¿Ya? Algo que incluso salió alguno de ustedes en sus preguntas, ¿ya? Y uno puede decir, evalúe las siguientes hipótesis. Entonces uno puede decir, los estudiantes de nivel socioeconómico bajo presentan bajo rendimiento académico debido a que se sienten mal, ¿ya? Rara la hipótesis. Los estudiantes presentan bajo rendimiento debido a que es el año del gallo. O del, ¿En cuál estamos ahora? Porque este es del año pasado. Los estudiantes de nivel socioeconómico bajo gustan mucho de los deportes de contacto, ¿ya? O los profesores deben tener mejores expectativas en los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, eh, para que así puedan mejorar su rendimiento académico, ¿ya? Eh, ¿Qué les parecen esas hipótesis? Porque finalmente uno cuando le dicen que haga una hipótesis, de repente la genera, pero no necesariamente está bien hecho. Em, ¿Qué les parecen estas cuatro hipótesis? ¿Mm? Eh, Son todas hipótesis, no, ninguna sirve, todas sirven. eh, si no sirven, ¿por qué no sirven? Esa sería la pregunta.
¿Les llama la atención alguna de ellas? Otra definición de hipótesis es una explicación plausible a tu pregunta de investigación, ¿ya? Pero también tiene que ser una profesión contrastable. Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es la causa del bajo rendimiento en ciencias de estudiantes de nivel socioeconómico bajo, no sé, de la comuna de Villa Alemana, por ejemplo? ¿Qué hipótesis puedo tener? ¿Alguna de estas me servirá? Si no me sirven, ¿por qué no me sirven? Ah, estamos en el año de la rata, ya. Ah, con razón, tanto. Con razón lo de la pandemia. La rata. ¿Qué les parece? Si les parecen mal o les parecen bien. Si les parecen mal, ¿por qué les parecen mal? Eso sería importante. Ese es el ejercicio en realidad. En realidad están todas bien malas, pero algunas tienen un defecto que otras no tienen. ¿Mm? Eh, ¿Hay alguien ahí o no? No hay nadie. Pues yo tengo problemas de... ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Ah, ahí está. O puede ser por el chat, ¿eh? No importa, pero la idea es que reflexionemos sobre cuál es el problema con estas propuestas. Dígame, Camila. O solo me quería decir que estaba ahí. Ah, bueno, ya. Em, la que me llama mucho la atención es esa Ujú. del año de la rata, Ya. porque en realidad no sabría cómo hacer una investigación y tener Ujú. como bases para poder desarrollar eso y decir que efectivamente eso no es. Claro. Eso es una de las cosas que parece como obvia cuando uno la lee, pero no tan obvia cuando uno lee la definición de hipótesis, que dice que debe ser una proposición contrastable. Entonces, tiene que poderse contrastar. Y justamente uno de los problemas que a lo mejor tú estás viendo es que, o por lo que yo entiendo que tú dices, es que no, ¿cómo hago para ver que eso es lo que influye o no? ¿Cierto? Porque Claro. está todo el mundo en el año de la rata, entonces, ¿cómo yo hago ver? Tendría que comparar a lo mejor con el próximo año, ¿cierto? Ujú. Si es que el otro año no es el año de la rata, eh, pero ahí sería complicado porque las otras condiciones de este año, no sé si se van a mantener todas iguales, excepto el año que, que está sobre nosotros. Claro, habrían como muchas variables. Claro, habrían como muchas variables y esa variable es como inmedible, Ujú. finalmente. Sí. Qué otra de las hipótesis puestas aquí les parece que no es hipótesis o que no se puede trabajar como hipótesis por otro problema? ¿Mm? La tercera. ¿La Porque dice, tercera? los estudiantes gustan mucho de los deportes de contacto. Y esa Ya. no es una hipótesis por la descripción anterior. Porque no responde como una pregunta, solo dice como una, no sé, como una característica de los estudiantes, de lo que les gusta. Ya. O sea, lo que pasa es que aquí a lo mejor falta poner el por qué, ¿cierto? Porque la pregunta es cuál es la causa del bajo rendimiento y yo podría decir por qué los estudiantes con, digamos, el nivel socioeconómico bajo les gustan mucho los deportes de contacto. Entonces, claro, además como que no tiene mucho que ver en realidad. Yo podría igual medir, a lo mejor con una encuesta, y ver si hay una diferencia entre estudiantes de otro nivel socioeconómico y estos estudiantes y ver si son los estudiantes de nivel socioeconómico bajo los que les gusta más los deportes de contacto. Pero no tiene como ninguna como conexión lógica, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa con la segunda o con la primera, por ejemplo. La primera es muy genérica, muy amplia, muy difusa, muy vaga, ¿cierto? Porque se sienten mal
a lo mejor una hipótesis que puede tener más sentido es que tienen pocas expectativas sobre ellos mismos, por ejemplo, o alguna otra que tenga que ver con su estado de ánimo o con su emocionalidad, ¿cierto? Pero así, tal cual como está, es muy genérica. Y la última sí tiene que ver con esto, muchas veces, pero no está bien redactada. ¿Ya? Una causa, yo conozco una investigación directamente que relata eso, en términos de que muchas veces son los profesores los que tienen bajas expectativas con sus alumnos en este tipo de ambiente, en este tipo de contexto. Y que ellos son los que dicen, no, si estos chiquillos no sirven, no pueden, cuando finalmente ellos tienen las capacidades, lo que no tienen son las oportunidades. Entonces, pero está mal redactada. Esta es como la que más podría parecer una hipótesis, pero no está bien redactada, ¿ya? Eso. Bueno, aquí la baja de rendimiento, aquí hay otras, ¿cierto? La baja de rendimiento de los estudiantes con el nivel socioeconómico bajo se debe a que muchos de ellos no desayunan, por ejemplo. La baja de rendimiento en estudiantes de nivel socioeconómico bajo se debe a que ellos no descansan, no duermen lo suficiente por motivos familiares. La baja de rendimiento de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo se debe a que los profesores de ciencia de ellos poseen bajas expectativas sobre sus capacidades. Ahí tenemos ya otras hipótesis que sí están bien redactadas, que sí están como apuntando a algún tema, alguna variable que sí existen antecedentes que ha estado relacionada, y que si yo quiero tratar de explicarme por qué los estudiantes de colegios de niveles socioeconómicos bajos, por ejemplo en mi comuna, tienen un desempeño más bajo en SIMS, en PISA, en TIMSS o lo que sea, podría poner a prueba alguna de estas hipótesis, ¿ya? Sería interesante entonces que reflexionaran qué característica tiene una buena hipótesis, en términos de cómo eran las malas hipótesis y cómo son estas, las buenas hipótesis, ¿ya? Pero igual vamos a volver en eso cuando revisemos lo cuantitativo. Y los supuestos, entonces, son creencias que se dan por verdaderas sin ponerlas a prueba. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Profe, Me dicen nomás. Díganme. lo que pasa es que me quedó un poco pensando esa que dice de que los profesores poseen bajas expectativas sobre la clase. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, digan, por ejemplo, clase que le digan así como, no creo que ustedes hagan esto, así que mejor no lo hagan, algo así, ¿se refiere? Se refiere a que muchas veces nosotros como profes cometemos el error grande de repente como estigmatizar a un tipo de estudiante. Por ejemplo, un curso, a lo mejor en el mismo colegio, que es vulnerable, o en el mismo, no sé, en la universidad o donde sea, o el contexto educativo, uno de repente dice, no, ese curso, y uno le echa la culpa al curso, al estudiante, y uno es el que tiene baja expectativa, por lo tanto yo, no sé, pues yo no le hago una pregunta así muy difícil, porque yo sé que ellos en realidad no pescan o en realidad son flojos. O sea, mm, o sea, uno conoce investigaciones hechas en que uno se da cuenta de que el profesor es el que, por así decirlo, coarta al estudiante. En términos de que, por ejemplo, tú cuando llegas como estudiante en práctica, en tu práctica final, tú llegas al curso y tú ves que los chiquillos sí están motivados y no sé qué, pero en la reunión anterior, del día anterior, el profesor, digamos, de ese curso dice, mira, en realidad estos cabros no son muy buenos. Y tú te das cuenta que en realidad con tu clase, que los motivaste, no sé qué, sí logras cosas. Entonces, bueno, el problema ahí no es intrínseco de los estudiantes, sino que es de las pocas expectativas que tiene el profesor sobre ellos, ¿ya? Claro. Eso puede pasar. Vale. Eh, A mí me quedó más claro.
Y de hecho uno puede hacer una investigación sobre justamente colegios o cursos con estudiantes vulnerables o en un contexto vulnerable y ver cómo la diferencia en rendimiento, motivación o lo que sea, a lo mejor pasan por las características del profe, ¿ya? Eso está descrito en la literatura. Y un ejemplo importante que te doy, que muchas veces cuando llega un profe externo, en este caso un practicante, un estudiante en práctica final, logra más cosas que lo que tenía el profe habitual, ¿ya? O cuando uno como profe llega así, pajarito nuevo, o un colegio, y alguien te dice, ah, con el primero, con el C, no, olvídate, no voy a poder hacer clase. Bueno, obviamente la voz de la experiencia, ¿cierto? Pero también puede haber ahí algún sesgo y falta de expectativa de parte de algún profesor, pues no estamos diciendo que todos, pero de algunos profesores, ¿ya? Eso. Y entonces los supuestos son cosas que no se ponen a prueba, son cosas que uno necesita de repente como para avanzar en la investigación, ¿ya? Como decía aquí, entonces son creencias que se dan por verdaderas sin ponerlas a prueba. Son la base para generar el conocimiento. Se asumen como verdades debido a lógica o a razonamiento, ¿ya? Por ejemplo, en ciencias naturales existen muchos modelos que realizan supuestos sobre la realidad para su funcionamiento, ¿ya? Eh, ¿Ustedes no han tenido ecología todavía o lo van a tener ahora? Lo están teniendo. Estamos en este semestre con ecología. Semestre con ecología. En ecología hay muchos modelos matemáticos que asumen, como los modelos son representaciones más simples de la realidad, modelos poblacionales, por ejemplo, de crecimiento poblacional, uno asume ciertas cosas. Bueno, asumimos que la población es toda, no hay interacción reproductiva, sino que se van duplicando, no sé qué. Entonces uno asume, y esos son supuestos, ¿ya? Y lo mismo en una investigación, yo asumo, por ejemplo, en una investigación cualitativa, donde yo quiero describir justamente las creencias o las visiones que tienen los profesores sobre las capacidades de sus alumnos, yo asumo metodológicamente, por ejemplo, que yo puedo describir esas visiones, esas creencias del profesor. Entonces yo ahí asumo es un supuesto de la investigación, de que yo puedo llegar a penetrar a esas percepciones. Que alguien podría decir que no, es así, porque el profesor, tú le preguntas si puedes entrevistarlo y ya el profesor o cualquier persona ya como que seguramente te va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero en términos metodológicos uno trata de finalmente tener un ambiente tranquilo, de confianza, para que la persona te diga lo que piensa realmente, ¿ya? Entonces es un supuesto. Yo no voy a poner a prueba si es que yo puedo o no conocer esas percepciones del profesor, porque si no me quedo sin investigación. Profe, Dígame. me estaba pensando en ese ejemplo de la hipótesis que decía de que los estudiantes no tomaban desayuno y por eso era el bajo rendimiento. Entonces también se podría asumir que los estudiantes no toman desayuno en el colegio, porque en algunos liceos que, claro, son de municipales y todo eso, les dan desayuno, por ejemplo, en la mañana cuando llegan, los que llegan temprano. Entonces a lo mejor podríamos asumir que ellos no toman en el colegio para poder... Claro, o al revés, para decir que esa no es una variable, tú asumes que todos los niños tomaron desayuno al menos en el colegio o en sus casas, y eso es algo que tienes que tener como en un estudio cuantitativo, que tú quieres tener como una variable controlada, asumes eso o te... Sí, sí, caché que se perdió. Pero bueno, estábamos conversando de eso y podría ser un supuesto de la investigación, el que yo asuma de que todos los niños tomaron desayuno o al revés, no han tomado desayuno, ¿ya? ¿Cuál es la causa del bajo rendimiento en ciencias
de estudiantes de nivel socioeconómico bajo algunos supuestos. Asumimos que es el nivel socioeconómico bajo el que explica el bajo rendimiento y no otra variable correlacionada, como la pertenencia a una etnia o ser inmigrante, ¿ya? Eso como también supuesto, ¿cierto? Asumimos que los resultados de estudiantes de nivel socioeconómico bajo de Chile son un bajo rendimiento, aunque los rendimientos de nuestros mejores estudiantes también son bajos en comparación con los desempeños de otros países. Eso también es bien interesante, que uno, claro, yo hago mi investigación y quiero saber por qué los de nivel socioeconómico bajo de mi comuna son más bajos que en su rendimiento que los de particular subvencionado, por ejemplo. Pero en general, ambos rendimientos son bajos en comparación, por ejemplo, no sé, pues, con particulares pagados o en total, en general en Chile, en comparación, no sé, con la OSD. Entonces, igual son como supuestos donde marco yo mi investigación. Por otro lado, yo me podría preguntar cómo se transmiten las altas expectativas de un profesor de ciencia a sus estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Y esta es una pregunta más bien cualitativa, ¿ya? Porque estoy preguntándome sobre el cómo lo hace el profe. ¿Cómo hace el profesor para transmitir altas expectativas en sus estudiantes? ¿Cómo lo hace para motivarlo? Se nota que yo quiero estudiar a ese profe, no a todos los profes. Entonces, esa pregunta cualitativa tiene como supuestos, por ejemplo, que los 3 profesores que voy a estudiar tienen la capacidad de transmitir altas expectativas, ¿ya? Y eso entonces es algo que hay que diferenciar de una investigación cuantitativa de una cualitativa, que la cualitativa generalmente quiere saber el cómo pasan las cosas y asumiendo que pasan, ¿ya? Justamente, entonces yo por algún estudio a lo mejor anterior, yo ya sé que el profesor X o Pedrito o Juanito o Macarena o Catalina son profesores que son súper motivadores. Se nota por algún tipo de evidencia anterior, pero yo todavía no sé bien cómo lo hace o cómo se relaciona eso con sus estudiantes, ¿ya? Yo tengo, no sé, por algún antecedente de que esos profesores son súper, no sé, reconocidos en su escuela, lo que sea, pero no hay un estudio que se haya metido a su clase, a su aula. Entonces, mi investigación cualitativa es ir a ver cómo lo hace el profe. Lo hará con preguntas, lo hará con, no sé, no sé cómo lo hace. Voy a ir a describir, a comprender cómo pasa eso, ¿ya? Lo otro que asumimos ahí es que podemos distinguir cómo ocurre ese proceso de transmisión de expectativas. Estamos asumiendo de que existe entonces una relación positiva entre la expectativa y el rendimiento. Y estamos asumiendo de que todos los estudiantes reciben esas expectativas de la misma forma, ¿ya? O más o menos de una forma perceptible, ¿cierto? Estamos asumiendo de que este profe es bueno en ese sentido y que esa capacidad que él tiene más o menos les llega a todos los estudiantes, ¿ya? Eso muy someramente como para diferenciar, porque por, por experiencia personal, incluso en tesis de posgrado, me doy cuenta que cuesta mucho a veces eh, reconocer una hipótesis o crear una hipótesis y que no sea un supuesto, ¿ya? O al revés, generar un supuesto que en realidad es una hipótesis, ¿ya? Entonces, a veces dicen, nuestro supuesto o el supuesto de la investigación es este, y esa es la hipótesis realmente, porque es lo que fueron a ver si pasaba o no. La hipótesis es cuando uno quiere ver si pasa o no algo. El supuesto es algo que asumo que pasa, y porque pasa, yo voy a estudiar otra cosa, ¿ya? O algo muy relacionado. Pero espero que Corina retome esto y yo también voy a retomar la generación de hipótesis en lo cuantitativo, ¿ya? Y esta es una versión más sofisticada de lo mismo que habíamos visto antes, en términos de, entonces, aquí tenemos en términos cuantitativos cómo sería el viaje por
el método científico o la indagación científica, ¿ya? La idea, el problema, debería generar el planteamiento del problema, con objetivos, preguntas, justificación. De repente la justificación y la viabilidad no se entienden mucho, a lo mejor a ustedes no les queda tan claro, pero para nosotros que, por ejemplo, generamos proyectos que pedimos plata para que me lo aprueben, una cosa muy importante es que sea viable, porque si yo tengo una súper buena idea, una súper bonita pregunta, pero estoy poniéndola en un contexto que no es viable, no me van a aprobar el proyecto, ¿ya? Entonces tiene que ser viable y tiene que haber una justificación, o sea, tiene que haber alguna importancia de esa pregunta y ese objetivo. Si tengo eso claro, tengo clara la hipótesis y de ahí entonces debería pasar yo a todo lo que tiene que ver con el marco metodológico. El marco teórico entonces se genera también aquí al comienzo, porque desde el marco teórico es de donde yo encuentro mi pregunta, genero mi objetivo, y de ahí entonces voy a este marco metodológico donde genero todas estas cosas. El tipo de estudio, la población, la muestra, la técnica de recolección y todo eso. Y cuando tengo todo esto más o menos listo, me voy al campo, que hoy en día no puedo, a no ser que lo haga por... Sí, igual podría ir al campo por internet, ¿cierto? Voy a meterme a una clase como esta. Yo podría tener aquí a alguien aparte de ustedes, un investigador que esté viendo cómo yo hago mi clase, etcétera. Y ese investigador que estuviera aquí debería estar obteniendo de alguna parte datos, ¿ya? Y esa obtención de datos finalmente después se analiza. Y se elabora un informe, una tesis, un trabajo de titulación, lo que sea. Eso en lo cuantitativo, y en lo cualitativo es más o menos lo mismo, pero tiene ciertas como diferencias, ¿ya? Perdón. Tiene cierta diferencia en que muchas veces el marco referencial no necesariamente es como el comienzo, sino que, como ustedes vieron ahí con Omalu, después de que uno se enfrenta al fenómeno y empieza a investigarlo, empieza a llegar información desde este marco referencial, por lo tanto no es tan anterior a la generación de esta pregunta. Y el marco metodológico también tiene ahí unas flechitas de ida y vuelta, porque yo también lo puedo ir cambiando de acuerdo a cómo finalmente veo que es mi contexto, ¿ya? Entonces es un poquito más flexible en términos de su desarrollo y de su secuencialidad o cualitativo. Y algunos diseños cualitativos más que otros. Eso. Así que entonces para continuar, me gustaría que analizáramos estas dos investigaciones, ¿ya? Que son de mis amigos personales, conocidos, todos ellos, y que espero que les parezca interesante cada una de las investigaciones. La primera es la investigación de Marcelo Garrido, de su doctorado de educación del año 2013, que no es específicamente en ciencias naturales, pero es en algo que se asemeja mucho o que a veces se interrelaciona, que es la geografía. Hay una parte de la geografía que es la geografía física, que también se interrelaciona con las ciencias naturales en términos del estudio de la Tierra y su dinámica. Y él entonces hizo esta investigación y que yo les tengo ahí algunas partes de ella para que la analicen. Así que en el aula yo ya subí entonces un documento, no sé si todos lo tienen o lo alcanzaron a ver o lo miraron, y si no pueden hacerlo ahora, y si no igual lo vamos a hacer ahora en esta media hora que nos queda, vamos a conversar de las dos investigaciones, para que finalmente después en el taller tengamos un tiempo para hacer esta actividad, que la actividad o la tarea es analizar las investigaciones en términos de lo que yo le estoy dando de antecedentes y explicar por qué es cualitativa o por qué es cuantitativa. Ese es un spoiler, le digo, ya que una es quali y la otra es quanti. Y que sean capaces entonces ustedes de generar la pregunta de investigación de ese estudio, ¿ya?
en base a todo lo que vamos a leer, que es principalmente el abstract, los objetivos y un poquito un ejemplo de sus resultados, ¿ya? Entonces, interesante que, aparte de lo que hicimos la semana pasada, que ustedes propusieron una pregunta, ahora vuelvan a hacer el ejercicio de hacer una pregunta, pero en un tema específico, a partir de una investigación. ¿Ya? Eso. No subí los papers, si quieren se los subo, pero como estamos en la parte más como de propuestas, pensé que solamente con el abstract y con algunos datos basta. Si quieren los puedo subir, pero este está en inglés y es bien largo porque los papers cualitativos son todos largos. Es una máxima, ¿ya? Pero miren, tiene un nombre muy bonito. Se llama El lugar donde el agua murmura. Enseñanza y aprendizaje en el espacio andino. ¿Ya? Qué bonito. Lo que pasa que putre, creo que su traducción al español es el lugar donde el agua murmura. ¿Putre o parinacota? Me queda la duda. Putre, no, sí, putre. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna duda. Les voy a contar así, a grosso modo, cosas específicas de los estudios, de ambos dos estudios, y después nos dedicamos un poco a leerlos, ¿ya? Como les decía en el navegador académico, específicamente yo subí una guía que se llama Guía Tarea 2, sumativa, o sea que va con un 7 para todos. Quali versus Quanti y preguntas, ¿ya? Entonces es un Word que ustedes pueden sacar y que va a ver lo mismo que hay acá en mi PPT. Pero antes les quiero contar un poco sobre estos estudios. Como les decía, el primer estudio de Marcelo es su tesis doctoral, de doctorado en educación en la PUC de Santiago, donde entonces Marcelo, como geógrafo y como profesor de historia y geografía, él quería estudiar finalmente el aprendizaje en espacios no formales sobre el territorio y sobre el espacio. Cómo, cómo finalmente las personas habitantes de un cierto lugar, que a él le interesaba ir a estudiar, generaban en su experiencia esto del espacio geográfico, ¿ya? Como un concepto, ¿ya? Y él quería hacerlo con digamos, con eh, pueblos originarios, específicamente con los Aymara. Entonces él se fue a Quipo, ¿ven? ¿Ven? Este típico paisaje altoandino, el Chungará, ahí, Ocán. Y entonces él se fue a vivir 6 meses a Putre. Entonces él se fue a Putre y vivió 6 meses, y en esos 6 meses estuvo entonces recopilando información sobre cómo la gente que vive allá, en Putre, iba construyendo o construye su concepción o su idea de espacio geográfico, ¿ya? Eso. Pero, interesante. Y por el otro lado, acá tenemos, aquí ven unos estudiantes, los ven ahí que están echando. Este es un colegio particular, pagado, de la región de Santiago, específicamente de, ¿cómo se llama ahí? Como cerca de Talagante, donde Catherine y Lilian hicieron una investigación donde ellas investigaron su propio colegio y donde investigaron sus propios cursos en un octavo básico, que en realidad eran 3. O sea, en nivel de octavo, los 3 octavos que habían, octavo A, B y C, ellas estudiaron la efectividad o digamos,
Sí, la efectividad o eficacia de una secuencia de enseñanza de evolución que ellas mismas generaron, donde incluían el aspecto de naturaleza de la ciencia y que ustedes ya conocen, porque son muy capos. ¿Ya? Entonces, la investigación se llama el efecto o no de la inclusión de naturaleza de la ciencia en una secuencia para el aprendizaje y la aceptación de la teoría de la evolución. ¿Ya? Y entonces generaron un diseño cuasi experimental donde a uno de los cursos de octavo básico le aplicaron esta secuencia, al otro le aplicaron la misma secuencia, pero sin naturaleza de la ciencia, o muy poco. Y el curso C era un curso que finalmente también tuvo más o menos la misma secuencia, pero sin nada de naturaleza de la ciencia, ninguna oportunidad de hacer naturaleza de la ciencia, un poco más dirigido, con menos posibilidades de interacción de los estudiantes, ¿ya? Entonces habían como 3 niveles de enseñanza. Así que esos son los dos estudios. Este es un estudio experimental, entonces, y este es un estudio, podríamos decir, etnográfico. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí está el abstract, el resumen del primer estudio que fue publicado, y después está el objetivo general y un extracto del marco metodológico, pero esto es de la tesis, ¿ya? Que no es exactamente lo mismo. Este es el abstract del paper, que finalmente fue los resultados que obtuvo Marcelo de un sitio, pero su tesis fue de 3 sitios, de Parinacota, Putre y Socoroma, ¿ya? Entonces hay una pequeña diferencia, y ahí también les tengo un ejemplo de más o menos cómo se presentan los resultados de este tipo de estudios, ¿ya? Y del trabajo de Catherine y Lilian, aquí también está el abstract de su publicación, que es su tesis. Y aquí tengo entonces algunos resultados. Un primer resultado sobre este primer resultado sobre el conocimiento de naturaleza de la ciencia de los estudiantes. Este es un segundo resultado sobre la aceptación de la teoría de la evolución. Y este es un tercer resultado sobre la comprensión del mecanismo de selección natural. ¿Ya? Eso. Entonces, como les decía, hay una actividad que es decir por qué el estudio 1 es cualitativo, o por qué decir, en realidad, al final les dejé con no, o por qué el estudio 2 es cuantitativo, de acuerdo un poco a lo que vimos, revisamos en la clase anterior, que ahora lo podemos conversar, y después sería la idea de que viéramos, o que ustedes generaran las preguntas. Hoy han estado callados, ¿por qué están calladitos? ¿Alguna duda? Yo no hablo más. Eso sería, ¿ya? Cuéntenme si todos pueden ver entonces lo que yo subí, y que entonces cada uno puede ir leyendo esto, o si la mayoría no alcanzó o no lo puede hacer, de repente lo podemos ir revisando juntos, leyéndolo juntos, ¿ya? ¿Están ahí o no? No hay nadie. Sí se ve, profe. Ya. Sí. Y que también puede descargarlo. Súper. La idea es entonces que en lo que queda puedan leerlo, y a las 2:30, cuando nos juntemos, yo voy a explicar o vamos a discutir en unos 20 minutos, 10 minutos, algunas características de cómo se hace una buena pregunta de investigación, y luego conversamos sobre las características de estos dos trabajos. Uno es quali, el primero, el otro es quanti, pero la idea es que ustedes hagan ahí, creo que dice que hay que dar 3 razones o 2 razones, no sé. Entonces hay que volver a lo que vimos ayer, ¿ya? Eso. Y si tienen alguna consulta, yo les puedo decir más cosas de estos trabajos, los conozco de primera fuente. Dígame, Catalina. Es que en el archivo Word dice que hay que generar la pregunta de investigación de
de la otra investigación que nosotros no escogimos. Exacto. Pero, Para que pueda con los dos, conocerla las dos, po. De una, ponte tú de la primera, quieres generar el argumento de por qué es cualitativa, y entonces de la segunda me generas la pregunta de investigación, o viceversa. ya, pero escojo uno. Yo pensé que había que trabajar con los dos. O sea, al final vas a tener que trabajar con los dos, pero pensé que era demasiado pedirle las dos cosas de los dos. Si basta con que les pida una cosa de uno y la otra cosa del otro, van a tener que igual leer los dos, ¿ya? Pero en una haces una actividad y con el otro paper haces la otra actividad. Gracias. Ya, Catalina. Eso. ¿Alguna otra consulta? O sobre lo que acabamos de ver, sobre hipótesis y supuestos, o sobre lo que vimos en la clase anterior, ayer, sobre lo quanti y lo quali, que se supone que ustedes tienen que darme aquí ahora justamente dice, elige una investigación y genere un argumento con 3 razones de por qué una investigación es quanti o quali y la pregunta. Entonces, si quieren, vemos o revisamos de nuevo lo que era quali y lo que era quanti. O si quieren lo dejamos hasta aquí y nos vamos a almorzar antes y volvemos a las 2:30, como ustedes quieran. ¿Ya? Díganme, den su opinión, exprésense. Podemos volver a las 2:30. Claro, eso decía yo, pues si ya están las instrucciones. Lo que pasa, si había algún problema, alguien está con el cel, uno puede bajar la guía, también podemos leer ahora lo que dice los abstracts, por ejemplo, de cada una, o se los puedo explicar yo. Pero sí, Catalina, de repente si estamos todos ok, o si algunos se quieren ir, porque ya bajaron la guía y quieren ahora irse a hacer algo específico y después volver a las 2:30, ni un problema. ¿Ya? Eso. Pero podemos irnos todos si es que nadie tiene también alguna duda. Por eso yo estoy aquí, si quieren hasta la 1:30 y volvemos a las 2:30, o si quieren, nos vamos todos, como ustedes quieran. Yo no tengo ninguna duda, profe. Yo creo que es mejor volver a las 2:30. ¿Y usted es la vocera del curso? No, dije personalmente. Así que Ya. el resto que opino. Como Profe, quieran. Si quieren se van saliendo y por último nos quedamos los 2 o 3 que a lo mejor quieran consultar algo, como quieran. Dígame, Paula. Sí, es que mi internet está medio malo, antes se me cayó cuando le estaba preguntando. Es que en la clase, estoy en física yo, y en la clase el profe estaba hablando, claro, sobre la cuantificar y todo eso, y decía, claro, justamente habló de la investigación en la educación y dijo que en este caso se cuantificaba, por ejemplo, emociones y cosas así. Entonces, como que ahí había como un juego entre lo que era como cualitativo para muchas personas, pero en este caso para la educación se hacía cuantitativo. No sé, ¿qué es lo que opinas? Yo lo escuché. Es que se puede hacer cuantitativo algunas cosas que también las puedes estudiar cualitativamente. O sea, yo puedo generar un cuestionario, una especie de prueba, y yo en ese cuestionario yo puedo preguntarle a alguien cómo se siente o cuáles son algunos sentimientos, etcétera. Puedo yo tratar de captar cosas que son emociones. Toda la psicología cuantitativa trabaja así, Entonces, pero también lo puedo estudiar cualitativamente, observando a la persona, por ejemplo, cómo hace la clase, entrevistando a la persona y haciéndole preguntas y dejando que ella se explaye. Entonces, ese tipo de temas se pueden estudiar tanto cualitativamente como cuantitativamente. Me pareció súper interesante igual porque como que siempre nos han enseñado, bueno, sobre todo en la ciencia, que es como muy cuadrado esto de cuantificar y todo eso, siempre hay que medir algo medible. Entonces me quedé pensando también sobre eso, como esto que es visto como cualitativo pasa a ser cuantitativo dependiendo de la investigación, del propósito y todo eso. Pero lo más interesante es que los
que son así como investigadores de las ciencias naturales, les cuesta mucho entender que uno no puede hacer eso, po. También hay estudios cualitativos que no pueden pasarse a cuantitativos, porque no es el sentido. Y entonces para una persona que tiene una visión muy, muy estrecha de la investigación científica, le va a parecer que no es. Algo como les decía yo ayer, justamente si Claudio Gay hubiera tratado de, no sé, pues, de cuantificar las costumbres de los mapuches, digamos, habría hecho su libro que es sobre la descripción de las costumbres mapuche. Es un estudio cualitativo, etnográfico, que tiene que ser descriptivo, pues es un libro escrito, no puede ser con tabla. ¿Te fijas, no? Hay cosas que no pueden pasarse a número porque no tienen sentido, porque son justamente relatos, descripciones que no vienen al caso. Por eso yo les decía que el paper, por ejemplo, del Marcelo, tiene 35 páginas porque él no pone tabla o gráficos, sino que él pone el relato de las personas que él entrevistó. ¿Te fijas? Entonces, esa es una de las diferencias, porque lo cualitativo necesita una expresión en palabras, no en números. Se puede complementar con números, pero lo que es bien, realmente quali necesita un espacio así de cháchara, de ver ahí la cita. ¿Qué es lo que dijo esa persona que yo estoy entrevistando? No sé, si yo ahora hago un estudio cualitativo de lo que significa la pandemia para un cierto grupo de chilenos, no puedo, claro, también puedo hacer una encuesta, pero eso me deja sin una serie de información, po. No es lo mismo que yo vaya y esté con la gente en su casa y, y describa lo que ella me dice, ¿ya? Esa es la diferencia. Gracias, profe. De nada, pues. ¿Nos vamos entonces? ¿O Parece. tiene alguna duda? Bueno, por lo menos puede dejar de grabar. Tengo la grabación.